Cuando miramos el pasado o analizamos nuestro pasado, lo observamos, lo miramos, lo analizamos, sin importar cómo haya sido. Algo que debemos tomar en cuenta es saber que Dios estaba en nuestro pasado. Eso debemos tomarlo en cuenta. ¿Qué significa esto? Que aun cuando nuestro pasado haya sido malo, o aun cuando nosotros hayamos hecho cosas atroces, Él estaba presente y Él estaba ahí. Y a veces cuando llegamos a Cristo y entramos a esta nueva etapa de una renovación espiritual, un cambio de hábitos, donde queremos comenzar a hacer las cosas de una manera diferente de lo que lo hicimos, nuestro pasado y el recuerdo de las cosas que hicimos, obviamente en un énfasis negativo, malo, nuestro pasado puede ser la causa misma que nos hace sentir descalificados para ser aceptados por Dios. O en algún momento muchos se pueden ver restringidos de poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque hay un pasado que está señalándote, que está acusándote de manera continua. Y aquí es donde debemos hacernos una pregunta, que es la siguiente: ¿cómo Dios puede redimir nuestros recuerdos recurrentes de fracasos en el pasado? ¿Cómo un cristiano puede traerle un beneficio las malas decisiones del pasado? La manera y la respuesta a estas dos preguntas es teniendo la perspectiva de Dios acerca de nuestro pasado. Porque hay una perspectiva de parte de Dios. A lo mejor para nosotros todo lo pasado ya ha sido derribado, destruido, ya no hay esperanza alguna, ya quedó atrás, es algo que tú y yo no podemos cambiar, que no podemos regresar el tiempo para hacer las cosas de una manera diferente, pero la perspectiva de Dios es la siguiente: Él es eterno. Nosotros no podemos regresar el tiempo y cambiar las cosas, pero Dios estuvo presente en nuestro pasado. Y Él está presente ahora mismo y Él estará presente en el futuro en nuestras vidas. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, lo dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Para Dios no hay tiempo como lo representa para nosotros. Dios no está limitado por el tiempo, no se restringe por un horario, por un minuto. Él es eterno, Él es un Dios omnipresente. Y algo importante es que Dios estaba en nuestro pasado. Y lo que hicimos y lo que fuimos no es algo que Dios haya ignorado. Dios no estaba ausente o Él no fue indiferente sobre las cosas malas que hiciste o que dijiste en ese ciclo de rebelión. Nuestros errores y nuestras malas decisiones del pasado ciertamente no eliminan sus consecuencias. Sin embargo, Dios lo usará para formarnos. Y todos cometimos pecados graves antes y aún después de ser cristianos. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que Dios estaba presente en ambos tiempos, tanto en nuestro pasado como también en nuestro presente, y Él estará presente en nuestro futuro. Ahora, la pregunta que habíamos hecho la semana pasada es la siguiente: ¿y por qué Dios simplemente no borra nuestro pasado? O sea, si realmente le interesa que comencemos de nuevo, ¿por qué simplemente no aplica el borrón y cuenta nueva? Podremos argumentar lo siguiente y decir: eso facilitaría que podamos ser mejores cristianos si olvidamos lo malo que fuimos, o si simplemente ya ignoramos las cosas que nos avergüenzan el día de hoy. Ahora, Dios podría hacerlo indudablemente, porque Él es poderoso, Él es Dios. Pero, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque su propósito
va más allá de lo que tú deseas o de lo que tú considerarías mejor. Su propósito es convertir tu pasado en algo bueno en tu presente y futuro. Aquello que fue malo, Dios quiere usarlo para hacer un bien. Aquello que resultó de maldición, Dios puede convertirlo en bendición. Y Dios, vuelvo al punto, Dios es quien tiene el poder de transformar lo viejo y lo deteriorado en algo nuevo y en algo provechoso. Isaías 43, 19 dice lo siguiente: yo voy a hacer algo nuevo, le dice al pueblo de Israel. Voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Esta palabra de parte de Dios a través del profeta Isaías le brindaba esperanza al pueblo de Israel. De que habría una nueva esperanza, de que habría una nueva oportunidad. Eclesiastés 3:15, Salomón escribe lo siguiente: lo que ha sido, ya es decir, no lo podemos cambiar. Ya no podemos alterar el tiempo para hacer las cosas de manera diferente. Lo que ha sido, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Y dice, y Dios restaura lo que ha pasado. Él restaura lo que ha pasado. Cuando nosotros venimos a Cristo, no debemos seguir arrastrando esos sentimientos de fracaso. ¿Por qué? Porque ya hemos sido redimidos y Él ha establecido un propósito nuevo para nosotros. Y la vida del hombre está compuesta de penas y de alegrías, de triunfos y fracasos, de trabajos y de reposos, de abundancia y de estrechez. Y obtener, fíjense, cuando hablamos de ¿por qué Dios simplemente no elimina nuestro pasado y comenzamos de nuevo? Porque mira, sería lo siguiente: obtener triunfos sin fracasos haría del hombre un pequeño Dios. Es decir, el hombre creería o se sentiría con el derecho de ser semejante a Dios. ¿Por qué? Porque no he cometido errores, porque yo no he pecado, porque no he fallado. Entonces, vea cómo en la naturaleza humana el padecer esos fracasos nos enseñan a ser dependientes de Dios. Padecer fracasos sin ningún triunfo de la vida sería una miseria infinita. Y Dios lo ha dispuesto todo, tanto lo bueno y lo malo. Y al hacer esto y al hacer aquello, cada tarea tiene un tiempo propicio. Cada experiencia humana tiene su razón de ser. Y la sucesión de eventos que en su momento, hablando de nuestro pasado, nos alejaron de Dios, es un ciclo de eventos que se caracterizó por pecados de injusticia, por ejemplo, de dolor, de amargura, de odio, que en el cumplimiento de la voluntad de Dios esto nos ayudará el día de hoy, por ejemplo, a saber discernir la voluntad de Dios, a saber discernir de qué cosas ahora debemos alejarnos. Por ejemplo, la oscuridad hará más intensa la luz, la enfermedad hará más gratificante la salud y el pecado hará más gloriosa la misericordia y el perdón de Dios. Cumple un propósito. Esto es lo que nos enseña nuestro pasado, lleno de fracasos y lleno de malas decisiones y de pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ciertamente Dios no puede eliminar el pasado, Dios no puede eliminar nuestros recuerdos de lo que fuimos, de lo que hicimos, pero lo que sí promete es que si tú confiesas tus pecados, si tú haces una confesión en arrepentimiento de lo que tú hiciste mal, que ofendía a Dios y a tu prójimo, ¿qué dice la Biblia? Juan dice: Él es fiel y Él es justo para perdonar tus pecados, y agrega algo importante: y limpiarte de toda maldad. No estoy diciendo eliminar esa maldad o ese pasado en tu vida, no, te limpia de toda maldad. Una cosa es ser perdonados y otra cosa es ser limpiados. ¿A qué se refiere Juan con esto? Al ser perdonados, Dios demostró su misericordia.
Al ser limpiados, Dios actuó con su gracia. Y ser limpios, ¿qué significa esto? Ser limpios significa ser liberados de la culpa y elimina las consecuencias espirituales del pecado. Eso es lo que hace. David, por ejemplo, escribió sobre su necesidad de que sus pecados fueran lavados, limpiados. Después de que su pecado con Betsabé fue expuesto por el profeta Natán, en 2 Samuel 11, David, dice la Biblia, se arrepintió con gran tristeza. Y en su oración de arrepentimiento, en el Salmo 51:7, él dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, ¿Dios estaba en tu pasado? Por supuesto, Él estaba en tu pasado. Y cuando Dios perdonó nuestros pecados, Él no negó nuestro pasado. Él no simplemente dijo: no te preocupes, todo está bien, no pasa nada. Sí pasó algo. Y Él tuvo que entregar a su Hijo unigénito. Y tuvo que ser sacrificado en la cruz. Y tuvo que morir injustamente. Sí pasó algo. Se hizo justicia por el mal que yo había hecho. Él no negó nuestro pasado. Él no simplemente dijo: ya, olvídate y sigue adelante con tu vida. No, había un precio que pagar y se pagó. Y ahora, fíjense, ahora su propósito es convertir tu pasado en algo que contribuya para un bien en tu vida. Ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿Dios usa nuestro pasado? Sí, hay un propósito de Dios y Dios puede usar nuestro pasado. En este caso, tu enemigo va a utilizar tu pasado ¿con qué fin? Con el fin de avergonzarte, con el fin de desacreditarte, con el fin de manchar tu reputación. Él va a hurgar en tu pasado para destruirte, pero Dios no lo hará de esa forma. Dios nunca va a utilizar tu pasado para restregarte lo malo que eres o restregarte las cosas malas y ofensivas que hiciste. Cuando tú eres perdonado, Él te ha limpiado de toda maldad, ha eliminado las consecuencias espirituales de tu pecado. Entonces, ahora fíjate, ahora ¿qué sucede con nuestro pasado? Ciertamente no va a ser eliminado, no va a ser borrado, pero Dios cumplirá un propósito. Y es este. Y Dios va a convertir tu pasado en un propósito. Indistintamente de lo que hayas hecho o cómo hayas vivido alejado de Dios, Él va a convertir tu pasado en un propósito que va a contribuir para poder bendecir a otros, para que tú puedas ser un testimonio fiel de la gracia y la misericordia de Dios. Un ejemplo de esto lo leemos en Isaías 61, versos 3 y 4. El texto dice, son palabras del profeta a Israel, dice: a todos los que se lamentan en Israel. Aquí había un lamento por el pasado, había un dolor, había un sentimiento de fracaso en el pueblo de Israel, un sentimiento de abandono. Dice: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ahora, ¿qué son las cosas que nos agobian de nuestro pasado? Lamentos, hay cenizas, hay luto, hay desesperación o ansiedad. Y el Señor está diciendo: ya no tendrás un motivo para lamentar. ¿Por qué? Porque ahora yo pondré una corona de belleza en lugar de cenizas. Ya no habrá luto. ¿Por qué? Porque ahora habrá una gozosa bendición. Ya no vivirás en desesperación o ansiedad o sin esperanza. ¿Por qué? Porque ahora habrá una festiva alabanza. Porque yo haré que lo que para ti es imposible sea posible. Y el texto continúa diciendo: ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Y el versículo 4 es maravilloso, fíjate: reconstruirán las ruinas antiguas, reparando las ciudades destruidas hace mucho tiempo. Eso representa nuestro pasado.
Eso representa nuestra vida de fracasos por consecuencia del pecado. ¿Qué dejó nuestro pasado, nuestra vida? Ruinas antiguas, ciudades destruidas. Y el Señor dice, van a reconstruir las ruinas antiguas. Van a reparar ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Esa era la promesa de Dios para el pueblo de Israel. El pueblo lamentaba los fracasos del pasado, el pueblo lamentaba las derrotas que habían sufrido como consecuencia de su desobediencia. Y el Señor dice, antes se lamentaban, pero yo pondré una corona en lugar de cenizas. En lugar de luto, habrá bendición. En lugar de desesperanza, habrá una alabanza que ustedes van a celebrar, van a reconstruir. Van a reconstruir, es lo que el Señor está diciendo. Y es la manera como el Señor convierte tu pasado en un propósito y te dice, vas a reconstruir tu vida. Y Él está dándonos esa oportunidad. Y esta profecía, en primera instancia, estaba apuntando al Mesías, a Cristo, quien cambiaría la tristeza del pasado de los israelitas en un continuo gozo. En lugar de ceniza, que se colocaba en la cabeza como señal de luto en aquella época, ahora tendrían gloria. En el luto, por ejemplo, se acostumbraba que se aplicaba un óleo suave de aceite de olivo y ese aceite calmaba y tranquilizaba el espíritu, haciendo así a un lado el dolor. Y en el tiempo de la manifestación del Mesías, Israel, la promesa era la siguiente: Israel reedificará las ciudades arruinadas, aún aquellas que fueron destruidas muchos años atrás. Asimismo se ilustra lo que era nuestra vida. Esto mismo era. Habíamos destruido nuestra vida por consecuencia de malas decisiones muchos años atrás. Pero el Señor dice, vas a reedificar, vas a reconstruir, porque hay un propósito mío para tu vida. Y esto, iglesia, esto es lo que Dios hace. Y todos tenemos un pasado del cual hemos arruinado y tomamos malas decisiones. Desde niños a adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos en algún momento destruimos, derribamos. Tomamos malas decisiones, nos alejamos de Dios, nos rebelamos contra su voluntad. Y eso es lo que el Señor hace. Y la Biblia dice que cuando Jesús se manifiesta en nuestras vidas, sucede lo que parecía imposible. Viene la alegría y la bendición en corazones que estaban llenos de cenizas por los fracasos del pasado. Recibimos la bendición a pesar de un pasado arruinado por el pecado. Un ejemplo de esto que le estoy mencionando lo podemos aprender de la vida de José. José no pecó, ciertamente, pero él sufrió y su vida se vio arruinada por el pecado de otros. Y pensemos en José un momento, quien fue un hombre que confió en Dios durante sus experiencias desgarradoras. Y la Biblia dice que su fe lo sostuvo en medio de la traición, la esclavitud, del encarcelamiento. Él apoyó su confianza en Dios. José no dejó que sus circunstancias, que el entorno que lo rodeara, las opiniones de los demás, lo desviaran de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Decidió hacer diligentemente su trabajo. Y la historia claramente la conocemos. Génesis 39:23 nos dice, Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Si juzgáramos el pasado de José, ¿qué encontraríamos? Realmente ninguno estaríamos dispuestos a sufrir lo que él sufrió o a vivir lo que él vivió. Si tú te pones a juzgar el pasado de José, vas a encontrar dolor, decepción, lágrimas, deslealtad, traición, calumnias, injusticias, falsos testimonios, intentos de asesinarlo. Esto es lo que encontramos en el pasado de José, algo de lo cual él no quisiera volver a recordar, como muchos de nosotros hacemos. No quisiera volver a vivir, no quisiera volver a experimentar lo que es esa decepción.
o esa pérdida. Realmente en el pasado de José habría muchas cosas que él quisiera y hubiera dicho: Señor, por favor, elimina mi pasado. No quiero revivir esos momentos. Y el rencor hacia José en la historia alcanzó su punto máximo cuando sus hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. La historia nos habla de Rubén, el primogénito, quien fue que mostró una oposición a que lo asesinaran. Y a cambio de eso, Rubén sugirió otro plan, era lanzarlo en una cisterna. ¿Para qué? Con el fin de darle una oportunidad y hacer otra cosa con él, pero no matarlo. Pero la historia dice que Rubén se ausentó durante un momento, y ahí es donde sus otros hermanos aprovecharon cuando pasaron unos comerciantes. Y Judá, hermano de José, fue quien propuso venderlo como esclavo a esos comerciantes. Y los hermanos todos aceptaron. Obviamente Rubén no se encontraba ahí para oponerse o rescatarlo. Los hermanos, dice la historia, tomaron la túnica de José y después de sumergir la túnica en sangre de cabra, engañaron a su padre para que pensara que su hijo favorito había sido devorado por alguna bestia salvaje. Así es lo que cuenta la historia. Y vemos cómo José fue vendido por los comerciantes a un egipcio de alto rango llamado Potifar. Y eventualmente José se convirtió en el supervisor, en el agente de confianza en la casa de Potifar. Y en Génesis 39 leemos cómo José sobresalía en todas sus funciones, su trabajo, su diligencia. Fue lo que lo caracterizó. Dios lo bendijo, lo prosperaba. Se convirtió en uno de los siervos de mayor confianza de Potifar. Fue puesto a cargo de toda su casa. Y Potifar podía ver que cualquier cosa que José hiciera, cualquier cosa que Potifar ponía en las manos de José, Dios la prosperaba y Dios estaba con él. Lamentablemente entra la esposa de Potifar en escena. ¿Qué sucede? La esposa de Potifar trata de tener relaciones sexuales con él indebidamente, trata de seducirlo. Ahora José enfrenta una situación de acoso en el que él, si él declinaba, estaría traicionando la confianza de su amo. Y José constantemente se negaba una y otra vez a las insinuaciones de esta mujer. ¿Por qué? Porque él respetaba a su amo. Él quería guardar el honor que le tenía a su amo, a esa confianza que le había dado. Y él mismo declara en Génesis 39:9, diciendo: grande mal si yo hago esto, pecaría contra Dios si yo me acostara con la esposa de mi amo Potifar. Ahí se manifiestan sus convicciones. Pero un día, la esposa de Potifar, dice la Biblia que ella ya iba con la intención de acostarse con él. Y lo toma por la ropa, lo jala y nuevamente lo acosa sexualmente. Dice la Biblia que José lo que hizo fue huir, dejando su manto en la mano de esta mujer. Y con mucha ira, ella acusa falsamente a José de un intento de violación. Esa es la acusación que ella hizo. Y ante esto Potifar le creyó, se enojó contra José y José termina en prisión. En la cárcel, ahora José enfrenta un nuevo desafío. Pero José nunca cuestionó, nunca renegó. José nuevamente en la cárcel fue bendecido por Dios. Y sucede otro episodio importante. Ahora José interpreta los sueños de dos de sus compañeros de prisión. Ambas interpretaciones resultaron ser ciertas. Y luego uno de los hombres fue liberado de la cárcel y restaurado en su posición en el palacio como copero del rey. Pero el copero del rey se olvidó de José y de la interpretación de su sueño. Y no habló con el faraón acerca de él, es decir, no abogó por él. Pasaron 2 años cuando el rey tuvo algunos sueños que lo perturbaron y fue ahí donde aquel copero recordó aquel don que tenía José de interpretar sueños. La historia dice que el rey llamó a José y le contó sus sueños y de acuerdo a los sueños del faraón, José predijo 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y José ahora se involucra en el consejo del rey y le sugiere que comience a almacenar alimento, que se prepare para el tiempo de escasez. Debido a la sabiduría que José manifestó,
El faraón convirtió a José ahora en gobernante de Egipto, el segundo después de él. Ahora José estaba encargado de almacenar alimentos durante los años de su abundancia y él, por la sabiduría que Dios le permitió tener, almacenó suficiente alimento no solamente para poder proveer para Egipto, sino para toda la región de aquella época. La historia nos dice que finalmente los hermanos de José, ante esto, ante la hambruna, los hermanos de José se enteraron que en Egipto había alimento. Ellos viajan a Egipto en busca de alimento. No sabían que José era el segundo al mando. Y mientras estaban en Egipto, los hombres, los hermanos, se reúnen con su hermano perdido a quienes ellos no reconocieron. Sin embargo, José los reconoció. Y dice la historia que él dos veces probó que realmente su corazón hubiera cambiado. Les puso ciertas pruebas donde de una u otra manera estaba probando su lealtad. Entre esas pruebas, él también comprobó su lealtad hacia el hermano menor, Benjamín. Y de esta manera, José pudo comprobar que realmente sus hermanos ya no eran los mismos. Porque lejos de querer desearle un mal a Benjamín, ahora ellos abogaron por aquel pequeño hermano. De esta manera, José comprobó que ya sus corazones habían cambiado. Después de que José prueba el cambio de corazón en sus hermanos, dice la Biblia que en ese salón, José mandó sacar a todos sus siervos y comienza a llorar al ver que sus hermanos eran diferentes, que no hicieron con Benjamín de la manera como habían hecho con él en un pasado. Ahora José se da cuenta de que sus hermanos son diferentes. Y José se revela, dice la historia, ahora se revela ante sus hermanos y les dice: yo soy José, ahora yo soy José. Ustedes me hicieron mal, soy aquel José que ustedes vendieron, que metieron a una cisterna. Y dice la historia que los hermanos de José se asustaron tanto al saber que era José, que ellos pensaron que José se vengaría en ese momento por lo que le habían hecho. Pasaron los años y José reafirmó su perdón con ellos tras la muerte de su padre. Y ahí viene el punto al que quiero llegar en Génesis 50:20, donde José les dice a sus hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ese pasado de traición, de sufrimiento, de injusticias, de dolor, Dios lo usó y Dios lo dispuso para cumplir un propósito que iba más allá de lo que cualquier persona hubiera imaginado. Y José les dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y ahí está el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de José. Cómo Dios estuvo presente en el pasado de José y cómo Dios convirtió ese pasado de sufrimiento, de dolor, en un propósito que sería usado para bendecir y salvar a muchos. A veces no alcanzamos a entender la dimensión de lo que Dios puede hacer con nuestro pasado. Y cómo Dios puede usarnos para salvar a otros, o para consolar a otros, o para edificar a otras personas. Dios lo encaminó a bien, dice claramente José. Ahora, no es que Dios intervino para corregir los errores del hombre, pero lo que sí hace el Señor es que en medio de nuestros fracasos, Él extrae algo bueno para podernos bendecir, para enseñarnos, para instruirnos. Y el entendimiento correcto de este versículo es que desde un principio Dios lo pensó para bien. Dios lo pensó para bien. El fracaso de Adán y Eva en el jardín por su desobediencia, Dios no intentó corregir ese error, simplemente Dios pensó para bien esa desobediencia. ¿En qué sentido? En el sentido que ahora Él proveería un Salvador para redimirnos y perdonarnos por nuestros pecados. Es por eso que Dios, ante el pecado del hombre,
Él no interviene diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a eliminar las consecuencias de este mal? No es como algunos, o por ejemplo una mujer embarazada que quiere abortar. ¿Por qué? Porque quiere eliminar precisamente un error. Quiere eliminar las consecuencias de una mala decisión. Y para muchos lo más fácil es aborta. Elimina a ese niño. Dios no actuaría de esa manera. Dios no actuaría. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente qué es lo que está sucediendo. Y de una u otra manera que para nosotros es inexplicable, Dios permitió todos estos acontecimientos en la vida de José, sabiendo que sería usado para cumplir un bien que iba más allá de los intereses de José o del bienestar de José, sino que podría influir y bendecir a muchos. Es así como podemos ver cómo Dios encamina a bien todas las cosas. Y esto lo sabemos. Dios encamina a bien todas las cosas. ¿Qué significa esto? Esto significa, y obviamente no quiere decir que todo va a salirnos bien. No quiere decir que tendremos una vida sin problemas, sin heridas. Dios no te está diciendo que no vas a ser lastimado. Él no te está diciendo que no serás menospreciado. Él no está diciéndote que no te van a insultar. Todas estas cosas sobrevendrán. Pero lo que Dios sí promete es que Dios lo va a encaminar para un bien. Todo va a resultar para bien de acuerdo a su propósito. Entonces, Dios lo encamina para bien. ¿Qué significa esto? Que desde el principio Él pensó y sabía lo que sería bueno para nosotros a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestro alejamiento de Él. Entonces, esto no es simplemente decir, todo va a salir bien y despreocúpate. No, tú sigue adelante. No, porque Dios espera que lo que nosotros vivimos, lo que hicimos mal, sea usado para cumplir su propósito y su voluntad. ¿A través de qué? De nuestra obediencia y nuestro arrepentimiento. José dice, Dios lo encaminó a bien. Dios obró y cumplió un propósito con mi pasado que iba más allá de lo que yo hubiera imaginado. Imagínense a José en la cárcel. Yo nunca hubiera imaginado que Dios usaría esta desgracia para poder salvar a mi familia, para poder darle alimento a toda una nación. Dios lo encaminó a bien. También podríamos decir, Dios lo usó a bien o Dios lo ocupó a bien. Ahora, lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido es el interés de Dios. Eso tú debes de saberlo. Es algo que Dios lo considera necesario. Es por eso que José dice, Dios lo encaminó a bien. Una enfermedad, Dios la puede encaminar a bien y con un propósito. Y Dios transforma lo que parece ser una tragedia en una oportunidad para mostrar su propósito y su voluntad. Esto es lo que vivió José. José fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero finalmente fue elevado a una posición de liderazgo que de otra manera él nunca hubiera alcanzado. Nunca. Entonces, aun cuando no entendemos el por qué, podemos confiar en que Dios tiene un para qué. Es en lo que nosotros debemos enfocarnos, no en el por qué, porque el pensar en ese por qué nos va a llevar a victimizarnos, nos va a llevar a cuestionar a Dios. Pero ¿por qué permitiste esto? Si yo te obedezco, si yo vengo a la iglesia, si yo he querido ser fiel a tus palabras, a tu voluntad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si soy tu hijo me permite sufrir? Y eso nos va a llevar a una posición de rebelión y de cuestionamientos al plan de Dios. Como cristianos debemos confiar en que Dios tiene un para qué. Y ese es el punto. ¿Para qué? ¿De qué manera Dios va a obrar?
¿Para qué Dios permitió que yo esté sufriendo esto? Hay un propósito detrás de ese encarcelamiento. Hay un propósito detrás de esa cisterna a la que hemos sido puestos. Hay un propósito de Dios detrás de ese menosprecio de nuestros hermanos, de la gente que amamos. Hay un plan de parte de Dios. No se trata de un por qué, sino de un para qué. Y en eso debemos ocuparnos. Dice Isaías 55, 8 al 9, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Cuando somos perdonados de nuestros pecados, dice la Biblia que ya no estamos condenados, porque ahora en Cristo somos una nueva criatura, hemos sido perdonados de la condenación que traen los recuerdos del pasado. Ahora somos totalmente responsables de nuestras decisiones presentes, independientemente de los recuerdos de lo que viviste atrás. Y a veces, nuestros recuerdos, y presta atención a esto, nuestros recuerdos resultan en la interpretación de nuestro pasado. Lo que tú recuerdas realmente no son los eventos pasados muchas veces, sino los eventos pasados como tú los interpretas. Hay una gran diferencia entre lo que realmente sucedió y lo que nosotros interpretamos que sucedió. Hay una vasta diferencia. Y a veces juzgamos el pasado en este sentido, no con hechos puros, sino más bien por hechos interpretados por nosotros mismos, basado en nuestros sentimientos, nuestra apreciación, en lo que sufrimos, en el dolor que experimentamos. José, por ejemplo, hay una gran diferencia entre lo que Dios permitió, que son hechos puros, y lo que él pudo haber interpretado en base a su experiencia. Hay una gran diferencia. Entonces, esto significa que a lo que Dios quiere llevarnos también es a que reinterpretemos nuestro pasado. Escucha esto, a que lo reinterpretemos. ¿En qué sentido? En el sentido de reinterpretarlo bajo la perspectiva de Dios, no bajo lo que tú estás considerando, no bajo tu juicio, no bajo el margen de tus sentimientos, sino que nuestro pasado necesita ser reinterpretado bajo esa perspectiva divina. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú vas a encontrar esperanza. Y la esperanza del Evangelio puede ayudarte a interpretar correctamente tu pasado y convertirlo en algo de provecho para ti, a pesar de tus fracasos, a pesar de tus malas decisiones. Esto es lo que nos ayudará a ser agradecido por todas las cosas. José interpretó su pasado en base ¿a qué? A la perspectiva de Dios. Por eso él nunca se quejó, por eso él no se amargó, por eso él nunca vino delante de Dios y dijo, ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo que yo viva esto? Él sabía que había un para qué. Esa es la reinterpretación correcta. Y es ahí donde José pudo mantenerse agradecido por todas las cosas que Dios permitía. Si José se hubiera ocupado solamente de sus hechos, interpretados bajo el lente de su experiencia, él hubiera desestimado y maldecido su pasado. Y a lo mejor José se hubiera convertido en un ateo, alguien que decidió voluntariamente ya no confiar más en Dios porque se decepcionó de lo que Él permitió sobre su vida. Y tendríamos a un José amargado y deprimido. Pero esa no es su historia. Dios convirtió su pasado en un propósito. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Ahora, ¿Dios estuvo en el pasado de José? Por supuesto. Y Dios también estaba en nuestro pasado. Dios estaba en todo. Y la pregunta es, ¿realmente tienes la certeza de que Dios está en todo en tu vida?
¿Realmente tú crees que Dios está en todo en tu vida? A veces pudiéramos en este momento pensar que es una pregunta un poco difícil o a veces quisiéramos evitarla, pero es algo que todos necesitamos entender claramente, y esa es la razón, entender que Él está en todo en nuestra vida. Cuando tú comprendes esto, eso no va a afectar tu fe, esto no va a afectar tu confianza en Dios cuando vengan los tiempos difíciles. El entender que Dios está en todo en tu vida, eso no va a afectar tu reacción o tu respuesta ante los conflictos de la vida. Todo lo contrario, esa confianza va a influir. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir consuelo en momentos de tristeza, de angustia y problemas. Ahí marca la diferencia de una manera muy drástica. Es ahí donde tú vas a encontrar contentamiento en los tiempos de prueba. Cuando tú sabes, tú entiendes, tú crees que Dios está en todo en tu vida. El creerlo, eso va a influir mucho en el cumplimiento de tu obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, si Dios está en todo en mi vida, también estuvo presente en mi pasado. Y sí hay cosas que Él tuvo que permitir. Él nunca dijo que yo no sufriría, Él nunca dijo que yo no me equivocaría, Él nunca dijo que yo no tomaría malas decisiones. Permitió. Nos dejó tomar nuestras decisiones, ejerció esa libertad que le dio al hombre. Y Dios dijo, eres libre, tú tienes la decisión de amarme o de rechazarme. En ti está esa libertad para decidir obedecerme o desobedecerme. ¿Y qué hicimos? Voluntariamente, en esa libertad, decidimos desobedecerlo, decidimos no amarlo. Cuando la Biblia nos dice que seamos agradecidos en todo, fíjate, esa expresión, decir, den gracias a Dios en todo, implícitamente lo que está diciendo el texto es que hay un reconocimiento de que Dios está en todo en nuestra vida, en todo, en todo. Aquí es donde decimos, ¿realmente puedo darle gracias a Dios por todo? Si tú entiendes que Él está en todo en tu vida, sí, hay motivos para darle gracias. Si Dios está en todo, entonces no me va a ser difícil, escucha, no me va a ser difícil confiar en que Dios estuvo presente cuando yo sufría, que Él estuvo presente cuando experimenté dolor, dificultades, angustias, pruebas y problemas. Si Dios realmente está en todo, yo entiendo que Él está en esos tiempos de prosperidad en mi vida, pero también entiendo que Él está en esos tiempos donde hay hambruna. Él está en todo en mi vida. Si yo entiendo que Dios está en todo en mi vida, entonces yo entiendo que Él está también en un buen matrimonio, pero también está en esos momentos donde se está atravesando por un proceso de divorcio. Él está donde hay hijos obedientes. Él está en todo en mi vida cuando hay hijos obedientes y también cuando hay hijos rebeldes. Él está en todo en nuestra vida cuando atravesamos por pruebas, por enfermedad, pero también cuando atravesamos por tiempos de salud, de bienestar y de abundancia. Él está en mis momentos de abundancia, pero también está en mis momentos donde he perdido el trabajo. Está en mi buena salud, pero también está en mi enfermedad. Él está en todo en mi vida. Él está en los momentos en que yo soy fiel y obediente a Él y le estoy sirviendo con todo mi corazón, pero también Él ha estado presente en esos momentos de pecado en mi vida. Cuando yo he desobedecido, cuando me he rebelado. Entonces, Dios está en todo tiempo. Él está en toda circunstancia. Podríamos decir, Él está en los tornados, en los huracanes, en los terremotos, en las erupciones volcánicas. Él está en todo, en todas las cosas. Entonces,
¿Dios está en todo en tu vida? ¿Es algo que tú crees? ¿Es algo que tú estás consciente que realmente es así? Ahora, ¿qué nos dice Romanos 8:28? Todos conocemos este versículo, todos conocemos este verso, lo sabemos de memoria. Si lo leemos, ve lo que Pablo está diciendo. Romanos 8:28 al 29, en la versión traducción viviente dice, y sabemos que Dios, ese sabemos hace un reconocimiento. Yo sé que el Señor está en todo en mi vida. Lo que está diciendo Pablo, yo sé que Él está en todo en mi vida. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Y refiriéndose también a aquellas cosas en nuestro pasado, aquello que hemos vivido, aquellas circunstancias que hemos atravesado o que estamos atravesando. Pablo dice, yo sé y tengo la certeza que Dios está en todo en mi vida y que Él hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Verso 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos, dice el texto. ¿Está Dios en todo en tu vida? Vuelvo a preguntar esto. Eso debe ser una determinación clara que tú tienes. A lo mejor estás mirando en este momento tu vida y digas, bueno, yo creo que Él está solamente en algunas cosas en mi vida. Y es muy probable que a algunos les cueste trabajo el poder entender que Él está en todas las cosas de tu vida. En todas. Así que lo primero que debemos entender es lo que dice Pablo. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Otra versión dice, se beneficien, a través de las cuales nos vamos a beneficiar, van a contribuir para un beneficio en nuestra vida. Ahora, este pasaje es muy claro y es un texto que todos conocemos. Este pasaje no te está diciendo, Él no dijo que todo te va a salir bien. Él no dijo que tú vas a enfrentar solamente situaciones justas. Él no dice que todos van a ser amables contigo. Él no está diciendo que todo te va a salir bien y que las cosas que tú planees, todo va a ser como tú quieres que sea. No está diciendo esta cosa. Lo que Él está diciendo es, todas las cosas van a cooperar, buenas o malas, enfermedad o salud, prosperidad o estrechez. Todo va a cooperar para bien a los que lo aman, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, Dios está en efecto en todo, dice la Biblia, en todo. Nos guste o no nos guste, lo aprobemos o no lo aprobemos, lo podamos entender o no lo podamos entender, Él está en toda nuestra vida. Y cuando tú reflexionas sobre esto, realmente te das cuenta del interés que Dios tiene también en tu vida personal y la manera en cómo Él está obrando. Y entender que no hay nada que se salga del control de Dios. Y que Dios está presente en las cosas buenas que te suceden, pero que también Él está presente en las cosas malas que también te suceden. Y ahí está Dios. Así que para el creyente, para el cristiano, que entiende y sabe que Dios está en todo, en todas las cosas, es un creyente que puede entender que Dios tiene todo bajo un control absoluto. Y a veces cuando estamos sufriendo o experimentamos algo que nos duele, es donde podemos a veces argumentar y decir, yo creo que Dios no está conmigo, o Dios me ha abandonado, o a Él no le interesa mi vida, a Él no le preocupan mis necesidades. Pero la Biblia nos enseña que Dios está en todas las cosas en nuestra vida. Ahora, ¿qué sucedería si algo estuviera fuera del control de Dios? Entonces, Él no podría ser Dios. Porque de una u otra manera no tiene control sobre algo. Y esto es algo que debemos nosotros también entender, que todo está y permanece bajo su control. Sin importar lo que hayas vivido, sin importar lo que se haya presentado en tu vida, no importa lo que estés atravesando, Él está y tiene control de todas las cosas.
de todas las cosas. Él no está esperando que tú apruebes lo que estás viviendo. O sea, realmente, es más, no es ni de su interés el que tú des el visto bueno de las cosas que Él está permitiendo. En última instancia, Él tiene el control. Y de una u otra manera, Él permite situaciones para formarnos y moldearnos. Es como lo siguiente. Hablemos de un hijo pequeño en casa, de un pequeño de 4 años, que por ejemplo de repente presenta una tos muy fuerte o una infección y está congestionado, está con malestares. Tú como mamá, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, vas al botiquín a buscar algo que pueda aliviar su dolor. Como su madre, vas y buscas esa medicina que pudiera aliviar ese dolor. Y abres el botiquín y encuentras una botella de jarabe, ya un jarabe así negro, rojo, feo, y con un sabor horrible. Y la última vez que tú intentaste darle ese jarabe a tu bebé, piensa en eso, ¿no? ¿Cómo reaccionó? ¿O cómo reaccionó tu niño cuando le diste un jarabe que no le gustaba? Lo prueba y ¿qué hace? Lo escupe y te da el manotazo a la botella y dice, no lo quiero, sabe feo. ¿Y realmente te importa a ti como madre si le gusta o no le gusta el sabor? Eso no es lo importante, eso es lo irrelevante, eso es lo de menos. Pero el niño está en su postura y dice, no me lo quiero tomar, no me gusta. Pero tú como mamá te acercas con él, te sientas, lo intentas hacer razonar un poco y le dices, hijo, estás enfermo. Y esto es lo único que puede curarte en este momento. Es que no me gusta, siempre el argumento es que no me gusta. Es lo que te va a curar. Esta es la medicina al malestar que tú presentas. Ahora, ¿quién sabe mal? ¿El jarabe o la mamá? Pues lo que sabe mal es el jarabe, no sabe mal la mamá. El jarabe está en la botella. ¿Qué hace el hijo? Bueno, el hijo, ¿qué hace? Se frustra, se enfada, se molesta, no quiere aceptarlo, no quiere tomarlo. Y lo que hace es rechazar la botella, porque no la quiere, porque no le gusta el sabor, porque no es algo apetecible. Note, el niño no golpea a la mamá. Rechaza la botella, rechaza el jarabe. Ahora, la botella de jarabe no salió sola del botiquín, tampoco se destapó sola y tampoco caminó hasta la habitación del niño esa botella. ¿Quién metió la mano en el armario para sacarla? ¿Quién metió la mano en el botiquín para sacarla? La mamá. Fue ella. Obviamente no porque odiara al hijo, no porque le desearon mal, no porque quería provocarlo a ira, no. Sino la mamá se acerca con un corazón amoroso, escoge lo único que había en ese botiquín para curarlo. Y eso es lo mejor que ella tiene en ese momento para que su hijo pueda sentir ese alivio y esa sanidad. Ella toma la medicina. Ella fue la que tomó con su mano ese jarabe, lo lleva a la habitación y va con su hijo y le dice, esto es lo que te va a sanar. Sé que sabe horrible, sé que es amargo, sé que te va a picar, sé que no te va a gustar. Y digo, y todos sabemos esto, ¿no? ¿Para cuántos es un dilema darle un jarabe amargo a nuestros hijos una medicina? Es un viacrucis y no les gusta. Pero eso es lo que lo va a sanar. Y la mamá le dice, yo sé que te va a hacer sentir mal en el momento. Yo lo sé que te va a dar un poco de náuseas, pero esto es lo que te va a ayudar a mejorar. Esto es lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? De la misma manera, Dios obra de esa forma. Hay situaciones amargas, hay experiencias que nos han producido náuseas y algunas veces no entendemos los métodos de Dios y no entendemos lo que el Señor permite. Y así como esa madre con la botella de jarabe, de la misma manera Dios viene con nosotros y nos dice, esto va a ser para tu bien. Esto es lo que tú necesitas.
Esto es lo que tú necesitas para quebrantar ese orgullo. Esto es lo que tú necesitas para ser dócil, para ser enseñable, para dejar de ser rebelde, dejar de ser terco, testarudo. Y nuestra postura, fíjate, en base a nuestra experiencia es que no me gusta. No me gusta lo que tú estás permitiendo. Y ahí es donde el ser humano, debido a esa experiencia sensitiva, tiende a amargarse, resentirse, sentir hostilidad hacia lo que Dios está permitiendo, porque consideramos que lo que Dios está permitiendo nos está causando un daño. O a veces consideramos una mala voluntad de parte de Dios, ese sufrimiento, esa angustia o lo que sea. Esa es la tendencia natural y normal de culpar a Dios, de culpar a Dios. Aquella botella de jarabe solo contiene la medicina, solo contiene la medicina que va a curar. Y de la misma manera, Dios contiene el antídoto, la medicina, también para sanarnos, para curarnos, para aliviar nuestro dolor. Dios está en todo, Dios está en todo. Y podemos responder de dos maneras. Una es sentirnos resentidos, hostiles y enojados y culpar a Dios. O la otra es el reconocer y decir, Señor, yo sé que todo lo que tú estás permitiendo va a obrar para mi bien. Yo sé que todo lo que tú haces es para mi bienestar, es para bendecirme. Dios no dijo que te gustaría. Dios no te preguntó si te parecía bien. De antemano Él sabía que eso era lo que te iba a sanar, lo que te iba a aliviar. Entonces Dios sabe más cosas y Dios sabe todas las cosas que nosotros nunca vamos a alcanzar a saber. Y a ninguno nos gusta a veces lo que Dios permite, pero es necesario para formarnos y transformarnos. En nuestro pasado hay muchas cosas que pudieran herir nuestros sentimientos. A veces situaciones causadas por otros. Y ¿sabes? Él conoce lo que hemos vivido. Él conoce lo que hemos sufrido. Él conoce sobre las consecuencias también de nuestras malas decisiones, pero Él está ahí presente. Dios está obrando y Dios está encaminando todo para nuestro bien. Y ese pasado negro, ese pasado oscuro, ese pasado de fracaso, Dios quiere convertirlo en un propósito. Dios quiere convertirlo en un propósito. Y Dios permite, sí, la injusticia, y Dios permite la mala voluntad de otras personas, y Dios permite las acusaciones, y Dios permite también que hasta Satanás nos manipule con esa dureza, con un propósito, como lo hizo con Job. Job fue probado. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. ¿Qué significa eso? Que Él las conecta para el bien de los que aman a Dios. Y cuando tú miras al pasado y te das cuenta de todo lo que has vivido, de todo lo que has sufrido, aún tus malas decisiones, aún tus errores, aún tus pecados, eso se convierte en un eslabón sobre otro eslabón que se va conectando para producir el bien de los que le amamos, de los que somos llamados conforme a su propósito. Así que todo lo que Dios ha dicho y lo que ha prometido lo va a cumplir. Entonces, volviendo al punto, cuando nosotros decimos, ¿realmente Dios estuvo presente en mi pasado? Sí, sí lo estuvo. Y está presente ahora. Y está presente ahora. Entonces, la pregunta aquí es, ¿y por qué entonces Dios permite lo que permite? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué Él permitió que nos equivocáramos? Podríamos argumentar. ¿Por qué Él permitió que pecáramos? Porque simplemente Él estaba siendo soberano, dándonos esa libertad con la cual Él nos creó. Él nos dio esa libertad para que nosotros tomáramos nuestras decisiones. Y esos fracasos que hemos tenido en nuestra vida pasada, y esos errores que hemos cometido debido a esa libertad que tenemos para tomar nuestras propias decisiones, ¿cuál es el fin de todo esto? El revelarnos nuestras debilidades, revelarnos nuestras fallas, revelarnos nuestra fragilidad, revelar nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Ese es el propósito que Dios tiene también en un pasado lleno de malas decisiones.
El que podamos llegar a este punto en nuestra vida y decir, Señor, yo actué con orgullo. Mi desobediencia trajo consecuencias. Tomé malas decisiones. Tú me advertiste. Tu palabra me señalaba que no lo hiciera, pero yo tercamente lo hice contrario a lo que tu palabra dice. Y aquí estoy, Señor, sufriendo las consecuencias. Pero todo eso Dios lo encamina con un propósito para bien. Y ahí está el fracaso, escuchen, el fracaso de nuestro pasado simplemente nos sigue revelando nuestra continua necesidad de Dios. Eso es lo que nos revela, eso es lo que nos enseña. Finalmente debemos concluir con esto. O sea, todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, ¿qué nos viene a enseñar? Nos viene a enseñar que seguimos necesitando de Dios hasta el día de hoy. Y así es como Él está en nuestro pasado. Está en nuestro pasado enseñándonos las consecuencias. Él está en nuestro pasado enseñándonos también el asombroso perdón que encontramos en su amor. Él está en nuestro pasado colmándonos de su gracia para perdonarnos y limpiarnos. Y fue en la cruz, iglesia, fue en la cruz donde el perdón de Dios se hizo posible al cubrir nuestros pecados, cada pecado de nuestra vida. Y nuestra confesión y arrepentimiento renuevan día a día nuestra comunión con Él. Entonces, ¿está Dios en nuestro pasado? Sí. Él está ahí, ¿para qué? Para demostrar su asombrosa e inexplicable gracia. Ahí está Dios. Esto nos debe motivar a amarlo, a obedecerlo, a servirlo, a honrarlo, a alabarlo, a adorarlo. Porque Él está ahí. Él está en nuestro pasado para recordarnos sobre las consecuencias de pecar. Y lo usa, fíjate, y lo usa para enseñarnos, para instruirnos sobre lo débiles y frágiles que somos. Y que no olvidemos que dependemos absolutamente de Él para cada cosa en nuestra vida. Es así como Dios cumple un propósito con nuestro pasado. Enseñarnos y recordarnos que seguimos dependiendo de Él, que seguimos necesitando de su misericordia y de su gracia. Y como dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, que son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Termino. Ninguno podemos decir, yo no tengo un pasado del cual arrepentirme. Todos tenemos un pasado del cual arrepentirnos, todos. Aún, fíjense, aquel fariseo que se jactaba, fíjense, aquel fariseo se jactaba de no tener un pasado vergonzoso. Aquel fariseo se jactaba de no tener un pasado como otros hombres que fueron ladrones, injustos, adúlteros. Y él decía, ni aún tengo un pasado como el de este publicano. Pero ¿cuál era su problema? Su orgullo. Y aún así, eso no es motivo para que él se arrepintiera. ¿O qué me dicen del pasado de aquel joven rico que fue con Jesús? Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues guarda los mandamientos. Y este joven rico se enorgulleció tanto de su pasado y su vida ejemplar, de su vida moral, que él aseguró que desde muy joven él guardaba toda la ley de Dios. En otras palabras, como diciendo, yo obedezco la ley. No hay nada en mi pasado que me reproche. No tengo de nada que avergonzarme. Soy justo. Desde mi juventud he guardado la palabra de Dios. Desde mi juventud he ido a la iglesia. Y ahí está otro joven rico orgulloso, creyendo que no tenía nada de qué arrepentirse. Y 1 Juan 1:10 nos dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No importa lo que tú hayas vivido, no importa lo que tú hayas hecho, lo que hayas dicho. Lo que yo sí puedo decirte es que Dios quiere convertir tu pasado en un propósito
Y Él quiere usar nuestro pasado para cumplir su voluntad en nuestra vida y para que a través de lo que vivimos, bueno o malo, que podamos ser un testimonio también de su amor y de su misericordia a otros. Eso es lo rescatable de nuestra vida pasada. Ciertamente hay mucha vergüenza, hay dolor, hay sufrimiento, pero Dios va a encaminar todo para que su propósito se cumpla y para que tú y yo, así como José, podamos llegar a ser de bendición para muchos. Y ahí está Dios presente en nuestro pasado para recordarnos sobre las consecuencias de no obedecerle, las consecuencias de ser infieles. Eso es lo que nos recuerda nuestro pasado. Y Dios cumple un propósito. Y Dios cumple su voluntad. Si alguno puede culparse por ser mala madre o mal padre, nuestro pasado nos recuerda que hay una oportunidad de poder enmendar también nuestros errores. ¿Y a qué nos está llamando el Señor en esta hora? A que reedifiquemos, a que reconstruyamos las ruinas antiguas, a que reparemos esas ciudades destruidas hace mucho tiempo por consecuencia de nuestro pecado. Y el Señor está diciéndonos, ya no te lamentes más. No te lamentes más. Ahora hay una manifestación de mi gracia y de mi misericordia. En lugar de cenizas, yo pondré una corona de belleza en tu corazón. En lugar de que tú sigas viviendo con ese luto, ahora habrá una gran bendición. En lugar de ansiedad y desesperación, el Señor te dice, habrá una alabanza festiva. Y ahí está el Señor, que en su justicia y en su amor y en su misericordia, Él nos restaura. Él nos restaura. Y es tiempo de reconstruir las ruinas antiguas. Es tiempo de reparar aquellas ciudades destruidas por el pecado. ¿Cómo vamos a reconstruir? ¿Cómo vamos a reparar el daño? A través de su gracia y de su misericordia. Y esa es la oportunidad que el Señor nos da. Y cómo aún teniendo un pasado oscuro y vergonzoso, el Señor lo encamina para cumplir un buen propósito. Y Dios quiere usar nuestras vidas, iglesia. Ponte de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Gracias por habernos perdonado de nuestros pecados. Y sabemos que ya no estamos condenados, pero hay momentos en nuestra fragilidad humana donde experimentamos esa condenación que traen los recuerdos del pasado, donde puede punzar nuevamente ese ardor, ese dolor. Y aún nosotros mismos descalificarnos de tu gracia y de tu misericordia. Puede haber ese sentimiento de derrota, ese sentido de pertenencia hacia lo malo, de decir, realmente no tengo una oportunidad más. Esto es lo que fui y esto es lo que seguiré siendo. Él está en nuestro pasado, iglesia. Y Él estuvo en tu pasado. Y Él sabe perfectamente lo que hiciste. Él sabe lo que sufriste. Él sabe aquello que a lo mejor hasta este punto tú no has confesado a nadie. Y que algunas cosas ya no son innecesarias confesarlas a nadie. Pero Él las conoce. Él conoce aquellas cosas vergonzosas que hicimos. Él lo conoce porque Él estuvo ahí. Pero ahora Él quiere enseñarte. Él quiere enseñarte sobre las consecuencias del pecado.
Y Él está usando tu pasado para enseñarte sobre lo asombroso que es su amor, su perdón y su misericordia. ¿Cómo Dios pudo haber amado y perdonado a alguien como yo? Y ahí está el Señor colmándote de su gracia. No solamente perdonándote, sino también limpiándote. Limpiándote, iglesia, limpiándote. ¿Qué significa esto? Que Él es el único que puede eliminar las consecuencias espirituales del pecado. Él es el único. Él es el único que puede encaminar todas las cosas para producir un bien. Te damos gracias, Señor, por tu gracia y por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que tú haces. Gracias. Y el Señor te dice, iglesia, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para el bien y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad, por haber mostrado tu misericordia y tu gracia a nosotros, viles pecadores. Nuestros fracasos en el pasado nos revelan nuestra necesidad continua de ti, Señor. Eso es lo que nos enseña. Nuestro pasado nos enseña lo perjudicial y lo destructivo que puede llegar a ser el orgullo, la arrogancia, la rebelión, la desobediencia. Gracias, porque aun cuando tomamos malas decisiones, aun cuando nos equivocamos, tú encaminas todo para bien y lo usas para instruirnos, lo usas para enseñarnos. Y ahora nuestro pasado nos motiva a amarte más, a obedecerte, a servirte, a ser leales a ti, a honrarte, a alabarte y adorarte de una manera como nunca lo hemos hecho. Porque ahora servimos a un Dios vivo, un Dios que es misericordioso, un Dios que es perdonador, un Dios que no utilizará nuestro pasado para humillarnos, sino para restaurarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden respirar profundamente esa paz de Dios? Iglesia, Él te ha perdonado y te ha limpiado de toda tu maldad. Él ha sido misericordioso contigo y ha mostrado su gracia. Ya no hay más lamento, ya no más dolor, ya no más cenizas, ya no vivas con más luto, iglesia, ya no vivas con ansiedad o con preocupación o desesperación. El Señor te llama a reconstruir las ruinas antiguas. Comienza a reparar tu vida, una vida destruida hace mucho tiempo por el pecado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.